Hemos interrumpido al alcalde en una reunión. Vamos a hacer solamente 3 preguntas. La primera de ellas con la noticia del día. 3 preguntas. 3 preguntas porque algunas ya han sido resueltas. Por ejemplo, el tema de los recortes. El tema de los recortes, la información que hemos recibido tiene que ver que es un ajuste de contratos. No son propiamente recortes, sino planta temporal, que como su nombre lo indica termina, y esa fecha de finalización de esa planta precisamente la había puesto el alcalde Petro. Eran puestos ligados al plan de desarrollo por acuerdo del Consejo, y precisamente por orden de ese acuerdo se deben acabar. Por eso ese tema no se lo vamos a preguntar al alcalde. 3 temas. Voy con la empresa de teléfonos de Bogotá. Señor alcalde Peñalosa, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo le va? No se preocupe, son 3 preguntas. Estoy mirando los numeritos. Claro, no se preocupe. Claro, 365 millones de suscriptores. Movistar, 322 millones de suscriptores. Tigo, 56 millones de suscriptores. La ETV, 1.4. Las empresas públicas de Medellín, que tienen fama de manejar muy bien su caja, salieron de UNE y se lo entregaron precisamente a Tigo. Hicieron negocio con Millicom por la misma razón. Alcalde, la explicación, además del lapo que usted se está dando por conseguir plata para la ciudad, ¿es que la ETV no tiene futuro en materia de competencia? Exactamente, Julio. Es muy distinta la empresa de teléfonos de Bogotá que la empresa de acueducto. La empresa de acueducto es un monopolio. Solamente puede haber una fuente de agua en Chingaza, solamente un tubo frente a cada casa. En cambio, la empresa de teléfonos está en el mercado de competencia altísima, de tecnología, en donde se está enfrentando a las multinacionales más grandes del mundo, y obviamente ha venido perdiendo participación. Nosotros no queremos que nos pase lo mismo que pasó con Telecom. El presidente Gaviria trató de vender Telecom cuando se decía que Telecom valía 5.000 millones de dólares, 4.000 o 3.000. Entonces ahí hubo protestas de sindicatos, etcétera, y no dejaron que se vendiera Telecom. 10 años después, al presidente Uribe le tocó entregar Telecom gratis a Telefónica, porque Telecom había perdido todo su valor, ya no había nada. Telefónica, Movistar tuvo que la recibió simplemente a cambio de asumir el pasivo pensional, y aún así dicen que fue un pésimo negocio para ellos. Entonces, es exactamente el mismo caso con la empresa de teléfonos. La empresa de teléfonos está en un mercado de altísima competencia, de riesgo de cambio tecnológico altísimo, y las cifras muestran claramente que han ido perdiendo participación en el mercado, perdiendo valor. Y sería muy triste que dentro de 5 años tocara hacer exactamente lo mismo que tocó hacer con Telecom, entregarla a cambio de nada. Alcalde, otra, digamos, de las noticias o decisiones que se han tomado en las últimas semanas y que han generado interrogantes, ha surgido una de ellas, es por el papel que jugó su primo, Emilio Archila Peñalosa, dentro de la empresa de teléfonos de Bogotá, ya que hizo parte de la junta directiva. Yo sí quiero preguntarle, frente a esta decisión que toma el Consejo de Bogotá, ¿cuál sería, digamos, la decisión que hay que tener en cuenta en la colaboración que tuvo él? Porque aseguran desde el mismo Consejo de Bogotá que él hizo parte fundamental de esta estrategia presentada para su venta o enajenación. Y le sumo también otro cargo también, y el de Andrés Pacheco, del Instituto de Desarrollo Urbano, amigo suyo de más de 20 años, precisamente, que también generaría suspicacias frente a estos nombramientos. No, aquí no hay nada que esconder. Si yo tuviera que esconder algo, pues no le íbamos a poner en la junta directiva de la empresa de teléfono o de cualquier junta. Son 2 personas brillantes. Emilio José Archila es un abogado muy, muy importante, muy prestigioso. Fue superintendente de Industria y Comercio. Fue realmente el cerebro detrás de la ley de competencia. Tiene unos posgrados en la Universidad de Nueva York, etcétera. Es el director de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, una persona muy brillante, y quise que me colaborara en varias cosas de la manera más abierta y más transparente.
sino es que si tuviera algo que esconder, pues obviamente no iríamos a nombrar una junta. Sobre qué haya tenido que ser el cerebro detrás de nada, no, es lo mismo. Este es un tema clarísimo que toda la administración ha estado participando en el proceso. Andrés Pacheco, gran amigo mío también de hace mucho tiempo, brillante también, un ejecutivo muy exitoso, maneja todos los fondos de inversión de lo que era Correval en Colombia y en Perú. También fue alumno mío hace 1000 años, lo conocí cuando me ayudaba a repartir plegables en las calles. Estudió simultáneamente economía y Andes y finanzas y relaciones en el Externado, hizo una maestría en economía en los Andes, hizo una maestría después en Columbia University. Entonces ese es el tipo de personas que necesitamos que nos ayuden. Incluso ahora estoy convenciendo a Andrés Pacheco que asuma un costo económico grande y que se venga asesor de tiempo completo en la alcaldía. Entonces me siento muy orgulloso de traer este tipo de personas, pero yo soy Archila, para serle franco, ya con todo ruidos y discusiones políticas, ya digo, mire, yo lo quiero mucho, quisiera ayudar a votar, pero esto me aburre, de manera que voy a retirarme de cualquier participación en la alcaldía. Alcalde, ¿es cierto que ellos se ganan, estos dos funcionarios, o el funcionario Archila y el señor Pacheco, 28 millones de pesos por sus servicios? No se ganan en ese momento nada, pero ojalá se ganen. Andrés Pacheco, estoy seguro que en su cargo en el sector privado, así son aburridos decirlo en radio, se gana por lo menos 3 o 4 veces eso. Y si logramos pagarle eso como consultor en la alcaldía, bienvenido. Creo que es la mejor aporte que pudiéramos tener. Pero todavía no tiene ningún tipo de contrato, pero espero que logremos atraerlo con un contrato de un monto similar a ese, o algo superior. Doctor Peñalosa, a propósito de las maestrías que estamos hablando, el tema que se ha tocado en torno a las suyas y lo que salió este fin de semana en la columna de Joira Ackerman, las denuncias que se están presentando. Usted ha dicho que sobre esos estudios en Francia son unos estudios que se realizan en los años 70 y que son difíciles de homologar a lo que son las maestrías en el día de hoy. Eso parece lógico, pero lo que no entiendo es porque si usted mismo reconoce que esos estudios de entonces son difíciles de asimilar a una maestría en el día de hoy, se utilizó el término maestría en los papeles que se presentaron en la hoja de vida. ¿Por qué utilizar un término que, como usted mismo reconoce, no es homologable a los estudios en el día de hoy? Bueno, primero, Félix, ese no se presentó en ninguna parte. No se presentó en ninguna parte. Yo no tengo que presentar mi hoja de vida a ninguna parte. Yo, curiosamente, precisamente para no hacer algo que pareciera como... a mí me critican incluso me pareciera como pedante y no sé qué. Entonces nunca presenté mi hoja de vida, nunca la utilicé políticamente para nada, y legalmente no tuve que presentarla en ninguna parte. No está presentada en ninguna parte, ¿no? Entonces es una hoja de vida privada que, por ejemplo, en fin, es una hoja de vida privada que no está apareciendo públicamente. Pero yo quiero decir que esto es un tema político. Yo lo que hice fue, y ya que lo hablamos del tema, yo estudié, los grados que se hacen por fuera son de muy difícil equivalencia. Yo estudié en una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, donde estudié economía e historia. Otras estudié allá no porque fuera tan buen estudiante, sino porque tenía una beca por jugar fútbol. Y eso tampoco tiene un grado equivalente. Los grados que dan las universidades en Estados Unidos, en el pregrado, por ejemplo, entonces no es equivalente a un grado de economía en la Universidad de los Andes, o en la Universidad Javeriana, o en la Nacional. Entonces hay un tema político de equivalencia. Y esta es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos. Posteriormente hice un programa de un año en una universidad que pertenece del Instituto Internacional de Administración Pública, que ni siquiera sé si existe todavía, que pertenecía a la prestigiosísima Escuela Nacional de Administración de Francia. Es decir, prácticamente allá los ministros y gobernantes que hay en Francia casi todos salen de la Escuela Nacional de Administración y tienen una especie de filial para extranjeros. Entonces este es un título que también es difícil de equivalencia. Posteriormente hice otro año en la Universidad de París, una cosa que llaman un DESS en Administración Pública. A mí esos temas nunca los he sacado, mire.
Yo posiblemente he sido los colombianos que más conferencias y clases ha dictado en universidades del mundo, en la mayoría de las universidades importantes del mundo, en Harvard, en Princeton, en Berkeley, en la Universidad de Pensilvania, en Oxford, en la Escuela de Economía de Londres, en universidades en China, en Malasia, entonces en el mundo entero. Yo trabajo, por ejemplo, con el equipo del London School of Economics, en el mundo entero, dando asesorías a diferentes ciudades. Incluso temas como la conferencia TED. Hice una conferencia TED, por ejemplo, que es algo semiacadémico, que ha sido traducida a más de 29 idiomas. Sí. Tiene más de 800,000 personas que la han visto en el mundo, más que cualquier otro colombiano, pero por cientos de miles. Doctor Peñalosa. En fin, es un tema político, es un tema político. Pero usted entiende... Este tema no me preocupa en lo más mínimo. Nunca, ni siquiera presenté mi hoja de vida para temas de campaña, pero para ningún tema legal. Hay algo que no entiendo. Que no hay algo... Porque cuando... atención, casi que yo no lo había mencionado más bien estos temas académicos, porque por el contrario, doctor Peñalosa, que había trabajado por todo el mundo, esto sonaba como pretencioso. Doctor Peñalosa, pero hay algo que no... Usted dice que porque la hoja de vida sí ha hecho parte de esta discusión, porque cuando se presentó la primera controversia sobre el tema del doctorado, el doctor Galán presentó su hoja de vida diciendo, mire, que el doctor Peñalosa nunca ha dicho que... nunca ha hablado del doctorado en documentos oficiales, pero en ese documento sí aparece la maestría, que ahora también está en controversia. Entonces, por eso le digo... No es un documento oficial, ese es un documento privado que nunca lo he presentado para nada. Si alguien quiere mover mi hoja de vida, es que, como le digo, acá es una discusión de interpretación, pero este es un tema es un tema privado, que nunca fue presentado ni públicamente, ni políticamente, ni al gobierno, ni fue requisito, ni lo presenté en ninguna parte. Entonces, ahí lo que hay es una diferencia digamos, de equivalencias. ¿A qué equivale, digamos, 2 años en Francia? ¿A qué equivalen eso? ¿No? Entonces, esa es una discusión. Es equivalente a una maestría, no es también un grado en Estados Unidos. ¿A qué equivale eso? ¿A qué equivale un grado de eso? Entonces es una discusión, y es una discusión que no tiene que ver con documentos públicos, no fueron presentados públicamente, no hicieron parte de la campaña, no han sido presentados a ningún cargo, no han exigido algún requisito. Es un tema, es una vida privada. Entonces hizo una discusión sobre a qué equivale los grados que obtuve en Estados Unidos. ¿A qué equivale un grado, digamos, puede ser en la Universidad de Harvard? Ese es un grado de 4 años, es equivalente a un grado de 5 años en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Es equivalente? Entonces, ¿a qué equivalen 2 años de posgrado? Digamos, ¿a qué equivaldría un grado de posgrado en el Instituto Internacional de Administración Pública de la Escuela Nacional de Administración de Francia? ¿A qué equivale eso? ¿A qué equivale un año de posgrado, un DESS, en la Universidad de París? No solo eso, de hace 36 años. Entonces, esto es una discusión política. A mí, como le digo, yo, después de hacer todas las actividades académicas, he dictado clases en la Universidad Externa durante muchos años, fui decano de administración del externado, dicté clases en la Universidad de los Andes, trabajo permanentemente con universidades del mundo, me han ofrecido en varias ocasiones dictar clases en las universidades más importantes de los Estados Unidos. En fin, este tema... yo creo que es un tema político. Yo me siento cualquiera que presentarle mi hoja de vida, y estoy seguro que, como ya tocamos este tema, y así suena pretencioso, yo creo que hasta se sentiría orgulloso cualquier colombiano de ver lo que es mi hoja de vida. ¿Cómo es que he sido conferencias en todas las universidades más importantes del mundo? He dado asesorías y conferencias y demás de más de 100 universidades del mundo. De manera que ese tema ni siquiera lo mencionamos en campaña, porque incluso lo que me decían mis asesores es que eso sonaba más bien pretencioso y aburrido y harto, ¿no? Entonces, ahora me da risa que es que vengan a criticarlos por el otro lado. Alcalde, yo le quiero cambiar el tema para aprovechar precisamente sus conocimientos en transporte público. Me acaba de llegar un video, yo no sé si usted lo conoce, pero me llamó mucho la atención, de los chinos que proponen el Transmilenio del futuro. Es su Transmilenio, alcalde, pero a cambio de ocupar un carril, ocupa 2 carriles. Es decir, es un bus que tiene 7 metros de ancho, con una capacidad el doble de un Transmilenio normal, pero con una característica. Es que una vez que carga a la gente,
la base del bus sube a una altura que permite que mientras que avanza el bus chino, le repito, 7 metros de ancho, por debajo del bus hay tráfico, es decir, pueden pasar los carros. ¿Usted había visto eso? Sí, Julio, lo he visto. Hace algunos años anda circulando este proyecto. Y es una especie como de bus altísimo, enorme, que tiene como por debajo, no tiene como 4 columnas para las llantas, digamos. Y por debajo pasarían los carros por debajo del bus. Que yo sepa todavía no se ha puesto en funcionamiento. Pero sí hay, Julio, hablando de sistemas tipo Transmilenio, hay como unas 70 ciudades en China que tienen sistemas tipo Transmilenio, incluso algunas enormes. Hay ciudades como Guangzhou, en China, que tiene un sistema de Transmilenio más aún. Y el sistema de Guangzhou, por ejemplo, moviliza más pasajeros hora sentido que casi todos los metros de China. Pero ese es un sistema muy interesante. Yo no sé si algún día lo ponen en práctica. Es una especie de megabús, como se dice, gigante, elevado, que va elevado, con 4 columnas donde van las ruedas y los carros, el tráfico sigue pasando por debajo. De pronto allá en China logran ponerlo. Tendríamos que tener unas supervías también para poder poner eso en funcionamiento. Alcalde, gracias por suspender su reunión y explicarnos un poco el tema de sus maestrías, el tema de sus asesores, el tema de la ETB. Ha sido usted muy amable y mucha suerte con la venta de la ETB, alcalde. Muchísimas gracias, Julio. Hasta luego.